esta expresión que acabamos de obtener entre la beta y la alfa, ¿verdad? Nos damos cuenta que efectivamente la beta siempre va a ser mayor con respecto a la alfa. ¿Sí? Ahora, si de aquí despejo a la alfa, pues alfa es igual, ¿verdad? Y la relaciono con la beta, va a ser igual a beta entre beta más 1. ¿Sí? La beta entre beta más 1 quiere decir que la alfa siempre va a ser menor y cuando mucho igual a la unidad, ¿verdad? Pero siempre va a ser menor. Entonces, de aquí podemos, utilizando estas igualdades, podemos pasar de una configuración a la otra, ¿sí? Yo quiero pasar de la configuración base común a la del emisor común. Conociendo la beta, hago esta relación y obtengo la beta, ¿sí? Yo estoy en la configuración emisor común, conozco la beta, hago esta división. Disculpen. Un poco irritada la garganta, pero está bien. Entonces hago esta relación, divido a la beta entre beta más 1 y obtengo el alfa o la alfa, ¿verdad? Y entonces tenemos esa relación. El hecho de haber escrito aquí la relación entre una y otra es porque simplemente es la pregunta, ¿qué relación hay entre ambas configuraciones? ¿Sí? ¿Cómo puedo pasar de una configuración a la otra? ¿Sí? El hecho de que la configuración base común no tenga ganancia en corriente, pues eso no implica que la configuración no sirve. No, son sus características generales de la configuración, pero dentro de las características particulares, las tres configuraciones son importantes. ¿Cuáles tres? Si apenas llevamos dos, bueno, es que vamos a ver ahorita también la tercera, terminando esta, ¿verdad? Entonces, no porque uno sea menor que la otra, o sea, en cuanto a la ganancia, significa que ya no sirve, no. Tienen su aplicación, ¿ok? Aplicaciones, digámoslo así, especiales, ¿no? Bien, ya tenemos entonces la relación que hay entre el alfa y la beta. Ya está dada. Ahora, puesto que la unión base-colector está polarizada, o sea, sobre las curvas características hemos fijado ese punto de operación y nos dio todas esas coordenadas, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a jugar con lo mismo. Vamos a determinar una RCD. Esa RCD, ¿quién viene siendo? Pues la relación de BCE entre ICQ. ¿Cuáles son esos? Las del punto de operación. Si ahora sobre de esas tomo de incrementos, ¿sí? Incrementos de voltaje, incrementos de corriente, pues voy a tener la resistencia dinámica. Delta BCE es entre delta IC. Nada más que aquí hay algo, fíjense. Se dice que la RCA es la configuración emisor común, o sea, esta es menor que la RCA en el base común. La resistencia a corriente alterna en el base común, aquí está. Aquí estamos diciendo que la resistencia dinámica o a corriente alterna en la configuración base común es muy grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si se fijan, para definirla es delta BCB entre delta IC. En pocas palabras, estoy midiendo la pendiente de esa recta. Aquí está mi delta BCB y en este cachito, miren, en este cachito, ahí está el delta IC. Delta BCB entre delta IC, siendo este delta IC muy pequeño, implica entonces que la resistencia, puesto que esto es muy pequeño, el denominador es pequeño, la resistencia es grande. ¿Sí? Por eso aquí dijimos que era grande. Ahorita cuando estamos aquí comparando, ¿verdad? A las RCAs, sale el comentario de que la RCA en emisor común es menor que la RCA en base común. ¿Por qué? Bueno, porque aquí estamos viendo, lo podemos ver así, puesto que ahora el delta IC, vean, es más grande que en el delta IC que hay aquí, ¿verdad?
o sea que es más grande, entonces implicará que la RCA va a ser menor. ¿Por qué? Porque esta curva tiene una pendiente mayor, ¿verdad? Tiene una pendiente mayor. Y en el otro caso, casi están al mismo nivel. Entonces, por eso se dice y se hace esta aclaración. ¿Cuál aclaración? Esta, de que RCA es menor en el emisor común que en el base común. ¿Cuántas veces? Esa es la pregunta. ¿Cuántas veces es menor? ¿Cuántas veces es menor? Para dar respuesta a esta importante pregunta en cuanto a la comparación de las configuraciones, vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que la corriente de colector está en función de las corrientes internas. IEB, aquí está, IEC más ICO. Esa es la corriente de colector. Sabemos que por la definición de beta, la IEC es igual a beta veces IEB. Entonces, esta IEC la sustituimos por su beta veces IEB, ¿verdad? Más ICO, más ICO. Sabemos, ¿verdad? Sabemos que la IB es igual a IEB menos ICO. Aquí estamos jugando con la primera pregunta que hicimos. ¿Qué relación hay entre las corrientes externas e internas del transistor? ¿Verdad? Es nuestra referencia. Entonces de aquí despejamos a la IEB y nos queda que es IB más ICO. Si nosotros sustituimos en la ecuación original, entonces ¿qué nos va a quedar? Beta veces IEB, pero IEB vale IB más ICO. Ahí está, beta veces IB más beta veces ICO, más ICO, más ICO. Las ICO las factorizamos y nos queda que IC es igual a beta veces IB más ICO. Estamos preguntándonos cuántas veces, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de aquí qué sacamos? Vean, de aquí qué sacamos. Cuando la IC, ojo, cuando la IC es igual con 0, ¿verdad? Decíamos, más bien dicho, cuando la IB es igual con 0, la IC tiene un valor. Es lo que estamos diciendo. Lo mismo que dijimos de acá. Cuando IE es igual con 0, hay una pequeña corrientita, que es la ICO, ¿verdad? Cuando IE es igual con 0, fluye solamente esta corriente. Y esa corriente es la de la unión polarizada inversamente, o sea, ICO. Ahora acá, estamos ahorita en el base común, en el emisor común. Cuando la IB es igual con 0, vean, IC es igual a beta más 1 veces ICO. Beta más 1 veces ICO. ¿Eso qué significa? Que cuando IB es igual con 0, aquí fluye beta más 1 veces ICO. O sea que en esta configuración, la corriente de colector es beta más 1 veces ICO con respecto a esta. Aquí simplemente es ICO, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la configuración base como emisor común, la corriente en la salida, cuando IB es igual con 0, es beta más 1 veces más grande. Eso significa que todas estas gráficas están desplazadas beta más 1 veces más con respecto a estas del base común. ¿Y eso qué? Bueno, eso hace que si fluye más corriente en la salida del transistor, pues entonces la resistencia a sea el emisor común es menor que en esta. ¿Cuántas veces? Beta más 1 veces. Entonces, cuando nosotros veamos esto, y debemos de tener presente que cuando lo queremos relacionar con esto, nosotros podemos decir que en la configuración emisor común, las curvas, o sea, la familia de curvas características de salida, están desplazadas beta más 1 veces más que en el fase común. ¿Cómo ven? Son datos que son importantes para que cuando estemos concluyendo por ahí en alguna práctica en el sentido de relacionar el emisor común con el base común, lo tengamos presente. ¿De acuerdo?
Entonces, las conclusiones importantes, aquí las tenemos. Aquí están las características de entrada y aquí hemos descrito las características de salida con este final. Y C es igual a beta veces IB más ICO veces beta más 1. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sigue? Son comentarios. Cuando IB es igual con 0, otra vez, lo mismo. Aquí está. ¿Sí? Y C es igual a beta más 1 veces ICO. Comparando las curvas características de salida de la configuración base común y emisor común, cuando la IE es igual con 0, implica que la IC es igual a ICO. Es lo que dijimos hace rato. Cuando la IE es igual con 0, la IC es igual a ICO. ¿Sí? Y cuando la IB es igual con 0, implica que la IC es igual a beta más 1 veces ICO. ¿En dónde está eso? En esta. Cuando IB es igual con 0, implica que aquí la corriente de colector vale ICO veces beta más 1. ¿De acuerdo? Respectivamente. Por lo tanto, la RCA en el emisor común es menor que la RCA en base común, ya que en el emisor común IC es mayor beta más 1 veces que en el base común. Lo mismo. ¿Sí? Y finalmente, de estas curvas características se define lo que está dentro, ¿verdad? O sea, lo que está por fuera de la corriente de colector, o sea, la región de saturación, y lo que está por fuera de la región de corte, ¿sí? Son precisamente saturación y corte. Y lo que está por dentro, tanto de una como de otra, es la región activa. Y si se fijan, hemos polarizado al transistor siempre en la región activa. Para que el transistor esté trabajando en la región activa, la unión base emisor debe estar polarizado directamente y la unión base colector polarizado inversamente. ¿De acuerdo? Es lo que se está definiendo aquí en cuanto a las regiones donde vamos a trabajar a nuestro transistor. Bueno, aquí se definen las regiones de corte activa y saturación. Y estamos remarcando que en la activa es en donde vamos a estar trabajando nuestro transistor. Para que trabaje ahí, las uniones base emisor directa, la unión base colector inversa. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Todo está La claro? base emisora es directa, ¿verdad? ¿Directa? Sí, aquí está. A ver, déjame ver. Aquí. Ahí está. Directa. Y la base colector inversa. En ambos. En la configuración base común, ¿verdad? Aquí se puede ver más claramente. Y en la configuración emisor común. También se puede ver claramente tomando en cuenta los valores de BCC y BBB. Ajá. Para que se vea que la unión está polarizada inversamente. Ese es nuestro curso. ¿Qué configuración nos falta? Colector común. ¿Por qué se llama colector común? Porque el colector es común tanto a la entrada como a la salida. Es la misma, tanto a la entrada como a la salida. ¿Cuántas configuraciones hay? 3. Emisor, base y colector común. Estamos con la última. Observen, por favor, esta figura, esta polarización. ¿Qué observan? Que las curvas características de entrada las podemos determinar. Aquí ya no están dibujados los voltmetros ni los ampérmetros, ¿verdad? Pero lo podemos dibujar. El ampérmetro va a estar midiendo la corriente de base, ¿sí? Y el voltmetro va a estar midiendo el voltaje colector base. Entonces, las coordenadas de mis características de entrada serían IB contra BCB. Y cuando nosotros hacemos esas variaciones del voltaje BBB para ver cómo va variando la corriente de base, las gráficas que se obtienen son algo parecidas a las que se ven.
Observes. BCE igual con 5. Es decir, el parámetro variable ahora es BCE. Si lo fijo en 5 volts, vean, permanece constante, la corriente de base va disminuyendo hasta que llegue a un determinado valor, era bien pequeñita la corriente de base, casi cero, ¿sí? Esa curva tiende hacia este punto, que viene siendo 5 volts, o sea, el BCB. Fíjense cómo se comporta. El BCE es constante, la corriente de base va variando y llega a un valor en donde, ¡pum!, se hace cero, ¿verdad? Se hace cero la corriente y el voltaje colector emisor alcanza el mismo valor que el voltaje colector base. Ese es el comportamiento que se obtiene. Cuando vale 8, ¿ya? Es constante, la IB va disminuyendo, llega a un determinado pequeñísimo de IB, ¡pum!, tiende a ser el voltaje BCB. Cuando vale 10 y luego se hace 0, ¿de acuerdo? Pero la intersección, cuando viene siendo constante, vean que cae en 4.3 y cuando llega a ser 0, ¿verdad? La corriente de base, el BCB se va a 5 volts, o sea que hay una diferencia de punto, ¿qué? 7 volts, punto 6, punto 7 volts, lo que equivale a una unión base-emisor, ¿verdad? El voltaje base-emisor. Aquí está, borro esto, aquí está de 7.3 y punto 8, punto 7. Aquí está 9.3 y 10. Es decir, cuando BCE vale 5, BCB vale 4.3. Cuando BCE vale 10, ¿sí? BCE vale 10, BCB vale 9.3. Hay 0.7 de diferencia. ¿De acuerdo? A ver, razonen eso que les acabo de decir. Bueno, eso es lo que dicen las curvas características de entrada. ¿De acuerdo? Las curvas características de entrada. Eso es lo que dice. ¿Ok? Ahora bien, vean, esta ecuacióncita o esta igualdad la vamos a estar utilizando todo el semestre, pero nada más la voy a dibujar y ya no voy a hacer referencia a ello. Y probablemente la pregunta que hagan más adelante y digan, ¿y de dónde salió esa ecuación? Y se les olvide lo que estoy diciendo ahorita. Sale de lo siguiente. Observen el circuito. BCC y BCE. ¿Sí? Ambos voltajes están en paralelo. O sea que BCC es igual a BCE, ¿verdad? Están en paralelo las mediciones que yo haría ahí con mi voltmetro. Pero también BCC igual a BCE y BCE también yéndome por atrás es el voltaje base emisor más el voltaje colector base. Entonces, BCE es igual a BBB más BCB. Ahí está. BCE es igual a BBB más BCB. ¿Sí? Si nosotros de aquí despejamos a BBB, ¿qué tenemos? Que BBB es igual a BCE menos BCB. BCE menos BCE. Si, por ejemplo, IB vale este valor, BCE ¿cuánto vale? 5, 5. Y BCB ¿cuánto vale? 4.3. Por lo tanto, la diferencia será 0.6, 0.7. O sea, la unión base-emisor, ¿cómo va a permanecer? Polarizado directamente. Cuando IB tenga ese valor, BCE sigue valiendo 5, BCB sigue valiendo 4.3. O sea, hay 0.6, 0.7. El diodo sigue polarizado directamente. Y cuando BCE valga esto, otra vez, IB valga esto, BCE va a valer 5 y 4.3. Y cuando IB casi valga 0, pues ya no vamos a estar utilizando nada, ¿no? IB casi valga 0, pues ya vamos a estar cerca de la región de corte. Ya IB valga 0, ya vamos a estar cerca de la región de corte. Ya no tiene caso estar viendo eso, ¿verdad? Entonces implicaría
el transistor se sale de la región activa. A lo que voy es a que mientras la IB que fluya por acá en el transistor no sea demasiado pequeña, la unión base-emisor, ¿cómo va a estar polarizado siempre? ¿Cómo va a estar polarizada la unión base-emisor? De acuerdo a la formulita esta. Directamente. Directamente. Entonces, ¿eso qué significa? Que esta familia de curvas, a pesar de que está como está, pero lo que estamos interpretando es que durante todo este trayecto, todo este valor de IB que está dentro de la región activa, todo este valor de IB que está dentro de la región activa, todo este valor, ahora aquí es IC, ¿verdad? Aquí no concuerda, pero todo ese valor de IB, todo ese valor de IB, el transistor va a estar en la región activa. Esto significa que podemos interpretar que estas gráficas son iguales a estas. ¿Sí? ¿Cuáles son estas? La de IB contra BBB, las del diodo, porque el diodo siempre va a estar polarizado durante todo este rango. Entonces, podríamos decir que en función de la IB que esté fluyendo por acá, pues es la IB que voy a estar fijando por acá para obtener el valor correspondiente, tanto de BBB como de BCE. Es decir, que podríamos nosotros interpretar que con respecto a las curvas características de entrada de la configuración colector común, son las mismas que las del emisor común. Fíjense bien, BCE igual con 0 y luego se alejan. Entonces, BCE igual con 0 y luego se alejan. Entonces, las curvas características de la configuración emisor común son las mismas que las del colector común en cuanto a la entrada. ¿Sí? Veamos qué dice la salida. La salida dice aquí que aquí hay un ampéretro y estamos midiendo la IE, ¿verdad? Y aquí hay un voltmetro, estamos midiendo el BCE. Pero como sabemos que la IE es aproximadamente igual a IC, entonces las gráficas de salida, o sea, los ejes coordenados serían IC contra BCE. ¿Y qué tenemos en el colector común? En el emisor común, IC contra BCE. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como IC es aproximadamente igual a IE, entonces podemos utilizar las gráficas de salida del emisor común como si fueran las del colector común. Aquí está. Respecto a las curvas características de salida del colector común, son las mismas que las del emisor común, ya que siempre se considera que IE es igual a IC. Graficaríamos IC contra PCE, pero manteniendo constante o variable, ¿verdad? Que está en función de la corriente, a la IB. ¿Sí? A la IB. Entonces, la conclusión de todo esto, jóvenes, es que las curvas características de la configuración colector común de entrada son las mismas que las del emisor común. Las curvas características de salida de la configuración colector común son las mismas que las del emisor común. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la única diferencia? Bueno, entre estas configuraciones, que en la configuración emisor común salgo por colector. ¿Por dónde entro? Por base. Y en la configuración colector común, ¿por dónde entro? Por base. ¿Y por dónde salgo? Por emisor. Esa es la única diferencia, esta. Porque lo demás es lo mismo. Por lo tanto, ¿verdad? Siempre vamos a sacar esa conclusión de que solamente hay dos gráficas o dos curvas características de entrada. ¿Cuáles son? De la configuración base común, emisor común. Y dos curvas características de salida. ¿Cuáles son? Las del base común y las del emisor común. Y las del colector común son las mismas que las del emisor común. Esa es la conclusión. Profesor, ¿y tiene alguna diferencia práctica? ¿Qué sentido? Ya, Práctica, o sea, práctica, práctica.
No, dígame, perdón. Permítame tantito, por favor. Mire, perdón, es que está irritando un poco la garganta. Mire, lo que pasa es lo siguiente, una diferencia práctica de la configuración emisor común y colector común, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Es que a pesar de que en el colector común estamos utilizando las mismas gráficas que las del emisor común, sí hay diferencias. Por ejemplo, la configuración emisor común, vamos a ver un poquito más adelante, es la configuración más completa. Así lo voy a decir hasta ahorita, ¿eh? ¿En qué sentido? En que tiene ganancia en voltaje y ganancia en corriente. Y la configuración colector común, ojo, no tiene ganancia en corriente, pero sí tiene, al revés, no tiene ganancia en voltaje, pero sí tiene ganancia en corriente. Esas diferencias prácticas hacen que cada una de las configuraciones, estoy hablando nada más del emisor común, y del colector común, las haga diferentes. La principal aplicación de esta configuración por sus características propias es que esta configuración se utiliza como un buffer. Ahorita ustedes están viendo, me imagino, en electrónica digital, ¿verdad? Todo lo relacionado a meter capacidad de corriente, de acoplar. Entonces, ¿qué configuración van a hacer? Van a utilizar un buffer de corriente, porque tiene ganancia en corriente. También tiene ganancia en corriente, pero no mejor que esta. Ahí comienzan las diferencias. Las vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita, por lo pronto, aceptemos, como lo hemos ahorita mencionado aquí, que debido a las características de entrada, ¿verdad? Y puesto que corriente de base va variando y el voltaje BC está fijo y a una determinada corriente sucede lo que estamos comentando, es el equivalente a decir, el comportamiento es la de una unión polarizado siempre directamente. ¿En qué rango? En toda esta parte donde el voltaje permanece constante, en todo este rango o variación de corriente. Así lo vamos a decir. Y sabiendo que IC es aproximadamente igual a IE, entonces las curvas características, puesto que estamos graficando IE contra BCE, pues serán aproximadamente las del divisor común. ¿Sí? Acéptenme eso porque vamos a caracterizar a cada una de ellas. Entonces, ahí vamos a estar obteniendo y cerrando haciendo ese tipo de conclusiones con cada una de las configuraciones. Y miren, este comentario viene a colación también porque ustedes han visto las características, ¿verdad?, del transistor a través de un manual. ¿Han ojeado un manual de transistores? Sí, las datas, Sí, sí. perfecto. ¿Y qué ha observado usted? A ver, o sea, ya estamos buscándole así el detalle al manual. ¿Qué ha encontrado usted, por ejemplo, del transistor X? ¿Qué encontró usted? Los puntos de operación que recomienda el fabricante. Los puntos de operación que recomienda el fabricante. Y por casualidad, ¿cuáles son las coordenadas? O sea, ¿qué punto de operación define? ¿Cuáles son los parámetros del punto de operación? Pues dependiendo si se quiere en la región activa, pues Sí, qué tanto voltaje y qué tanta corriente a ver, utiliza para trabajar. correcto. ¿Qué tanto voltaje? ¿Voltaje qué? Base emisor, colector común, base emisor, colector emisor, o cuál voltaje, ¿a qué voltaje se refiere? Bueno, pues dependiendo del tipo de configuración, porque si las manejo. Exactamente. Bueno, sí es cierto lo que usted dice. Miren, para todos, esto es importantísimo. ¿A qué voy? Miren, rápidamente, un comentario cursi, si ustedes quieren, que se vivió o lo viví cuando fui estudiante, hace muchos años.
Yo tuve, como ustedes lo tienen, profesores muy buenos, que fueron mi admiración y mis modelos a seguir. No se malinterprete, ¿sí? Porque hoy día se puede malinterpretar todo. Cuando uno estaba en mi tiempo, cuando yo estaba estudiando, ¿verdad? Yo veía a mis grandes maestros y les veía diferentes, ¿verdad? A lo que a mí me gustaría ser cuando sea profesionista. Que un buen traje, que un buen carro, que todo lo que nos decían los maestros, de que se desarrolle así, que la ingeniería en comunicaciones, que el transistor, que el integrado, etcétera, etcétera. Y decía uno, híjole, qué bonito ha de ser eso, ¿no? Entonces yo tenía mi modelo de lo que yo quería ser cuando yo fuese profesionista, ¿sí? Y entonces esos buenos maestros yo conservaba los apuntes porque decía, no, qué bárbaro, qué claro quedó para mí, ¿no? Para mí. Y lo mismo quizás pasaba con mis compañeros, que les está pasando a ustedes. Ah, qué buen curso estamos llevando. Entonces, guardaba yo todos esos apuntes. Pero conforme fui avanzando en mi carrera, ya a estas alturas, empecé a darme cuenta de algo, que lo que se decía en el manual, estoy hablando en general, del dispositivo y en lo particular de los equipos. Yo me gustaba mucho ojear eso, los manuales de mantenimiento de los equipos, los manuales de etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces me di cuenta que en los manuales estaba lo mismo que me había enseñado mi maestro. Y entonces me iba yo a mis apuntes y leía y luego, por decirlo así, traducía lo que me decía el manual y vi que no era necesario conservar esos apuntes tan bonitos, tan interesantes. Y porque yo pensaba, no, pues cuando yo esté trabajando me los voy a llevar a mi trabajo porque aquí está lo que yo voy a hacer allá afuera. Pero me di cuenta a mitad de la carrera, ¿verdad? Que no era necesario llevar mis apuntes, sino que todo estaba en el manual. Si estaba hablando yo del dispositivo, en el manual del dispositivo. Si estaba hablando yo de curvas, en el manual de trazador de curvas. Si estaba yo hablando de los osciloscopios, si estaba hablando yo del equipo, si estaba hablando yo del equipo en general, toda la información está en los manuales de operación de lo que se trate. Y entonces dije, no, pues con mucho respeto, aquí guardo porque eso sí es oro para mí, ahí lo dejo como una memoria. Y me dediqué más a leer manuales. Y al observar los manuales, en general, así muy rápido, lo vamos a ver más adelante. Vean todo lo que me estoy saltando. Vean lo que dice aquí. Vean lo que dice aquí. Oh, aquí está. ¿Qué dice? No dice manual, pero son las copias de un manual. Observen, rápido. Ahí está. BC 547 a 549. O sea que es de 547, 548 y 549. 547, 548 y 549. Sí, es un transistor epitaxia planar, bla, 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 bla. Es un transistor NPN. Lo vamos a ver con más calma más adelante. Entonces, el 547, 48 y 49 es un transistor NPN con encapsulado de plástico TO92. Lo vieron en dispositivos. Y aquí está lo que recomienda el fabricante para su transistor. Luego viene una referencia rápida y vienen los términos que hay que leerlos, ¿sí? Y luego viene una distribución de patitas en cuanto a separación y diámetros de su patita, ¿de acuerdo? Luego viene la distribución de componentes, ¿de acuerdo? Esto lo usamos mucho en su momento cuando tenemos que elaborar el circuito impreso. Hoy día yo las hacen las computadoras, ya saben, sus paqueterías, ¿no? Ahí está. Primera hoja, segunda hoja, ahí está. Continúa. Bla, 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 promedios y vean todos los datos que hay aquí. Échenle una ojeada, por favor. Y luego vean todos los datos que hay aquí. Continúan las características. Aquí es un dato importante. Y vean todo lo que dice, ¿sí? Y vean todo lo que dice, todo lo que dice. Continúan las características. Vayan viendo, por favor, esto. Y luego miren, ¿qué está graficado aquí? IC contra BCE. IC contra BCE. ¿A qué configuración pertenece esto?
ahí queda volando. IC contra BCE. Observen las diferencias, ¿por qué 3? IC contra BBB. Ah, caray, eso ya no lo hemos visto, pero ahí están. IC contra IB. ¿Cómo se define la beta? Como IC entre IB. ¿Para quién? Para el 547A y B. ¿Para quién? Para los tres. Mínima, típica y máxima. Fíjense, ahí está todo. ¿Esto qué es? La beta, ¿sí? Del transistor, ¿sí? Para 548 y 49. Va variando. La beta es diferente, ¿sí? Capacitores de emisor y de colector. Vean cuánto valen. Vean referencias, ideas de los valores que tienen estos capacitorcitos, que son parásitos. No son físicos, son parásitos debido a las uniones de vaciamiento o regiones de vaciamiento. Vean, sigue. Características. Ahí terminó el manual. Ese es del 547. 12 hojitas o 13 hojitas. Ahí está la práctica. Aquí viene otro manual. No dice manual. 557, 559. Este es un transistor PNP y aquí están las características que recomienda el fabricante donde aplique su dispositivo. Aquí está la distribución de las patitas, bla, 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 las características, bla, 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 bla. ¿Para qué características está dado esto entonces? Vean, aquí están, y aquí están, y aquí están. Ahí termina. ¿Sí? ¿Qué graficamos en este manual? Aquí se pudo haber visto. Aquí está que les dije que es la beta. Un poquito antes aquí. IC contra BCE. Fíjense. IC contra BCE. Estamos ahorita aquí, ¿verdad? Aquí está. Graficamos IC contra BCE. ¿A qué configuración se está refiriendo el manual? Emisor común. Ese es el manual. Oiga, ¿y el base común y colector común, entonces qué? ¿No sirven? Sí, sí sirven. Pero ¿por qué entonces nada más le dedico todo el peso al emisor común? Si yo voy y busco en un libro, veo también emisor común como 20 páginas, o no, emisor común como 3 capítulos, y del base común como 1, 2, 3 hojitas máximo. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver aquí. Porque el amplificador o la configuración emisor común tiene tanto ganancia en voltaje como ganancia en corriente. Y el emisor común, ese es lo que tiene. Y el colector común solamente tiene ganancia en corriente y no tiene ganancia en voltaje. Y el base común solamente no tiene ganancia en corriente, pero sí tiene ganancia en voltaje. ¿Se fijan? Cada una de estas características hace que ese transistor sea el rey en su aplicación. Las tres sirven, jóvenes. Se acaba el tiempo. Mañana continuamos para preguntar o hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el circuito equivalente a corriente alterna, a corriente directa del transistor para cada una de las configuraciones? De todo esto va a salir el circuito equivalente para que podamos diseñar nuestra red de polarización y después diseñar nuestro amplificador. Ese es el objetivo de esta unidad. Que tengan buen día, jóvenes, y nos vemos mañana, ¿eh? Nos queda Hasta menos luego, de un... profesor. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Cuídense, buen día.